Saludos, estimados padres de familia. En este mes de junio compartimos con ustedes un tema hermoso: la espiritualidad matrimonial y familiar. Les invito a que disfrutemos profundamente de este tema, que parte con una enseñanza especial, la de la Iglesia. Precisamente es del 22 al 26 de junio que se celebra el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Allí el Papa y representantes de todas las diócesis del mundo se encuentran para profundizar en el tema de familia y vida. Les invito a que escuchemos el siguiente reportaje que hace referencia al 10º subsidio en preparación al Encuentro Mundial de las Familias. Hola, somos Rosa y Edu, somos un matrimonio español, somos misioneros, tenemos 6 hijos y actualmente vivimos en Costa Rica, donde estamos de misión. Ogni famiglia desidera vivere nella pace e in un ambiente in cui ci si sente amati e compresi. Come può una famiglia creare al suo interno un ambiente accogliente? Nella famiglia non ci sono solo marito e moglie e figli, perché nel matrimonio abita Gesù. Il Signore vive nella famiglia reale e concreta, si esprime nei gesti di amore, gesti concreti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Le carezze in una famiglia sono così importanti. Quando in una famiglia mancano le carezze, possiamo dire che è arrivato l'inverno in quella famiglia, l'inverno esistenziale. Hoy queremos compartir con vosotros este lugar de nuestra casa, que es nuestro santuario hogar. Este es nuestro lugar de alabanza, de encuentro con Dios, de oración y donde tratamos de desarrollar nuestra pastoral familiar para vivir como iglesia doméstica. Quanto è importante annunciare agli sposi che nel loro sacramento è presente Cristo, che non sono mai soli, neanche quando si sentono disperati. Per questo è importante che le coppie che hanno scoperto questo segreto lo trasmettano alle altre coppie come una passaparola che può illuminare di grazia e speranza ogni famiglia. Nessuna famiglia nasce perfetta o è confezionata. Non c'è la famiglia prêt-à-porter. Non perdiamo mai la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e comunione che ci è stata promessa. Precisamente porque a lo largo de nuestra historia hemos tocado nuestra pequeñez y nuestro barro innumerables veces, pues somos conscientes de que gracias a estos momentos de oración Dios hace fecunda la misión. Sposi cari, aiutatevi a vicenda a sperimentare la bellezza della Chiesa domestica, a far Chiesa in casa. Creiamo nelle parrocchie occasioni di incontro, di preghiera per le famiglie, di crescita, di confronto, di adorazione, per i grandi così come per i piccoli. Dobbiamo essere famiglia de famiglie, dove ciascuno si sente accolto e amato. Questa è la Chiesa. Ma cosa succede quando papà e mamma litigano e c'è un po' una tempesta lì? È umano, possono volare dei piatti, ma soltanto a condizione che si faccia la pace prima che finisca la giornata. Un gesto, un sorriso,
ma la pace prima. Perché vi dico che la guerra fredda del giorno dopo è molto pericolosa. Entramos nuestra oración familiar en dos grandes momentos en el día. El primero es después del almuerzo, donde hacemos oración contemplativa con nuestros hijos mayores, y después en la noche ya con todos, con los pequeños, los medianos, los mayores, hacemos un rato largo de alabanza, con cantos, con bailes, y tenemos un momento muy especial en torno a la Sagrada Escritura. Tratamos de aterrizar la palabra a nuestras vidas, a la circunstancia concreta de cada uno de nosotros. Hermoso este video y este testimonio de vida de un matrimonio español radicado en Costa Rica, misioneros. El mundo entero ha escuchado su testimonio y nos invita a nosotros, al igual que lo dice el Papa, a ser misioneros en nuestras familias, a ser misioneros en nuestro propio hogar y a convertirnos en centros, hogares, iglesias domésticas. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy que tiene por título Espiritualidad matrimonial y familiar desde los 4 ejes fundamentales que el Papa Francisco ha propuesto como la temática correspondiente al Encuentro Mundial de las Familias y que parte de la siguiente manera. Número 1. Jesús habita en la familia. El Santo Padre dice: toda familia desea vivir en paz, en un ambiente en el que uno se siente amado y comprendido. En la familia no estamos solos, Jesús está con nosotros. Por un momento pensemos, ¿es verdaderamente mi hogar, mi familia, un hogar para Jesús? ¿Le hemos hecho un espacio a Él en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida conyugal, en las relaciones que tenemos con nuestros hijos? La Escritura nos cita en la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 3. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es por ende la familia el primer lugar llamado a vivir en paz, el primer lugar llamado a experimentar esa presencia de Dios por medio de este don o fruto del Espíritu Santo. La paz es para la familia, como lo dice el Papa, no solo una manifestación de palabras, sino una manifestación de hechos, de caricias. Él nos recuerda, no pueden faltar las caricias, no pueden faltar los gestos de amor, esos abrazos, esas demostraciones concretas. Incluso dentro de la pedagogía salesiana decimos que no basta con que los jóvenes sepan que son amados, debemos demostrarles y que se sientan amados. En otras palabras, esta manifestación de paz y amor en medio del hogar se vive con los gestos, con las relaciones, con los intercambios. Esa relación entre los esposos que se convierte para sus hijos en una catequesis matrimonial, en una experiencia de acercamiento a lo que es verdaderamente ser familia. Y la relación padres e hijos, esa relación filial, cariñosa, comprensiva, les enseña a nuestros muchachos a convertirse en verdaderos padres y madres del futuro. La verdadera escuela de padres es la familia, es el hogar, y por ende, esas relaciones personales que se viven en familia, debemos mantenerlas siempre muy claras, muy nítidas, llenas de paz y de verdaderos gestos de afecto. Pero también el Papa nos recuerda, el Señor vive en la familia real y concreta, se expresa en los gestos de amor, gestos concretos entre esposo y esposa, entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque ellos son el reflejo del amor divino. Ese amor divino, Dios que es familia, se refleja en nosotros, en la familia de hoy, en la familia actual, como ese Dios uno y trino, que vive en comunión, que vive en unidad, que se respeta. Y es el deseo de Dios que nunca olvidemos que Dios es amor y que esa manifestación esencial, primigenia de Dios es manifestarse en el amor, no solo con palabras, sino con gestos concretos. Hagamos un momento de meditación y pensemos, ¿cuánto hemos estado nosotros
dándole espacio al amor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra relación conyugal, en nuestra relación filial? ¿O será acaso que nos hemos vuelto como mecánicos, robóticos dentro del hogar? Entran y salen solamente para dormir, nos sentamos a la mesa conectados a un aparato o vivimos una experiencia de intercambio y relación con los otros. Hoy estamos llamados a vivir una espiritualidad familiar que se constata en las relaciones, en el encuentro familiar, en esa experiencia de ser los unos con los otros, y no unos por ahí y otros por allá. La unidad familiar dependerá también de esa espiritualidad que provee comunión familiar, una espiritualidad nada superficial, no solo de gestos o de signos, sino una espiritualidad que nos invita a vivir una experiencia trascendental en el amor. Hoy más que nunca es para usted y para mí un desafío ser una familia auténtica, ser una comunidad filial, ser una comunidad de amor. El segundo motivo o elemento que resalta el Papa en la espiritualidad matrimonial y familiar es que todos estamos llamados a anunciar. ¿Y qué es lo que estamos llamados a anunciar? El Papa Francisco nos dice cuán importante es anunciar a los esposos que en su sacramento está presente Cristo. Esto es muy importante. Y yo le invito, si usted está tomando nota, que escriba lo siguiente: ni siquiera en las situaciones más desesperadas que puedan enfrentar las familias o sintiéndose solos, ni en las crisis más absolutas, estamos verdaderamente solos. Dios está con nosotros. Cuando la familia acoge a uno de sus integrantes, a uno de sus miembros que está herido, que se siente lastimado, que ha experimentado diversos sufrimientos y la familia sabe acogerlo, se convierte, como lo hemos dicho antes, en una casa hospital de corazones heridos. Se convierte en un lugar para el encuentro y reanimación de aquellas fuerzas que tal vez en el trabajo, en la calle, con los amigos, vecinos o tal vez hasta con desconocidos, nos ha debilitado el espíritu. Es la familia, por ende, esa oportunidad, ese lugar de encuentro para reanimarnos, para inspirarnos. No solo eso, dice el Papa, sino que nos recuerda que la familia es un símbolo y testimonio de la maternidad de la Iglesia. Cuando queremos hablarle a nuestros hijos acerca de la maternidad de la Iglesia, lo hacemos desde el testimonio de la familia. Porque la Iglesia es una gran familia y nosotros decimos que es católica porque significa universal, porque es para todos. Nuestra Iglesia es de puertas abiertas y hoy más que nunca se hace un llamado a las familias del mundo a vivir en fraternidad y a mirar con fe a los otros. ¿Esto qué significa? Mirar solidariamente, comprensivamente, especialmente aquellas familias que pasan dramas complejos. Esto nos invita a todos como iglesia a ser solidarios, a asistir al que tiene hambre, a asistir al que tiene frío, a acompañar a aquellos que sufren diversas fragilidades. Hoy por hoy, el drama del divorcio, la separación, la violencia, la drogadicción hacen que las familias sufran. Pues el desafío de las familias que se han convertido en iglesias domésticas es ir a acompañar a esas familias dolientes, ser verdaderos apoyos. En ocasiones tendremos palabras para ellos, en otras tan solo un abrazo y en otras, ¿por qué no? Digámoslo siempre, una oración por aquellos que más lo necesitan, por aquellos que más están urgidos de esa asistencia divina. Hoy más que nunca, el llamado que hace la Iglesia y el Papa Francisco en especial es a que tendamos la mano al que lo necesita. Piense usted si en su familia, si en su barrio, si en su comunidad o en su país hay alguien que le necesita. Extiéndale una mano, ayude a esa persona, ayude a esa familia, sin importar que lo conozca, sin importar que sepa su nombre. Bien lo dice la Escritura, que cuando hagamos el bien, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Todo ese bien que hacemos
como familia se convierte en bendiciones que redundan para nosotros en una gracia de comunidad familiar, de espiritualidad familiar y más aún de crecimiento en la fe para esposos, para esposas y para sus hijos. Ahora bien, como parte de esta formación yo quisiera compartir otro de los temas que tiene para nosotros este encuentro mundial de la familia, otro subsidio que nos habla de una realidad también importante, la importancia de la familia, la importancia de la sociedad. Les invito a que escuchemos atentamente este hermoso testimonio y ya casi volvemos con más de esta experiencia de Escuela de Padres. Hi, this is Michael. Hi, this is Han Ching. Nella Chiesa e nella pastorale familiare è necessario avviare una conversione missionaria per camminare insieme alle famiglie e aiutarle ad affrontare con fiducia e serenità le sfide che troppo spesso stanno affrontando da sole. For us, the earlier years of our marriage were especially challenging because of disagreements over parenting. But through marriage enrichment offered by the church, we learned to communicate in a respectful way, to cherish the gift of family, and to make daily decisions to love each other and our children. And by anchoring ourselves in a community of like-minded families, we are constantly reminded to be a sign of God's love to one another. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia è una proposta per i giovani e le famiglie cristiane, perché possano stimare i doni del matrimonio e della famiglia e coltivare tra loro un amore forte, ben radicato in Cristo e pieno di valori come la generosità, l'impegno, la fedeltà e la pazienza. We believe that young people still have a longing for a family because we are all made in the image of God. And because of that, there's a desire for loving relationships, which we feel that the family is still the best place for them to find that. However, this may be difficult because of the complexities of the world that we live in today. Con Amoris Laetitia desidero incoraggiare ciascuno di voi ad essere segno di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. Couples need help to grow in a relationship and to be good role models to their children. And this is where the church has a big role to play. Cominciando oggi un cammino che per 10 mesi faremo insieme per raccontare la bellezza di essere famiglia. Ognuno è chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché se non sono un problema, sono sempre un dono e nel guardare avanti sono un'opportunità. Amoris Laetitia really affirmed what we have been doing and our attempts in fulfilling our role as parents, because we were able to get our children involved in church activities like volunteer work, like mission trips, and this really helped all of us to feel that we have a much more purposeful life. Continuamos con esta catequesis de la Iglesia y propiamente del Papa Francisco en relación con la espiritualidad matrimonial y familiar. Creo que hoy hemos tenido la oportunidad de echar un vistazo a ese lenguaje universal de la Iglesia. Como lo dije al principio, en el marco del Encuentro Mundial de las Familias que se celebra en Roma del 22 al 26 de junio. Un mes para nosotros especial, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y que también nos invita a mirar nuestros corazones en un proceso de encuentro con Dios y con nosotros mismos.
hemos desarrollado algunos elementos fundamentales de la espiritualidad matrimonial y familiar. El primer elemento que habíamos citado es aquel que decía: Jesús habita en la familia. Tuvimos un segundo elemento en el que hablamos de la llamada a anunciar, ser solidarios y compartir con otros, acercarnos a los que más lo necesitan. Pero tenemos un tercer elemento al cual nos recuerda el Papa Francisco: somos familias caminantes, sigamos caminando. Él dice en una de estas frases importantes, transformadoras, que hemos podido disfrutar: ninguna familia nace perfecta y confeccionada. No hay familia perfecta. Incluso el Papa Francisco se atreve a decir: es probable que en algún momento en una familia huelen los platos. Es probable que en algún momento haya crisis, que haya dificultades. No hay familia exenta a la crisis. Si miramos la familia de Nazaret, recordamos que nace Jesús en un pesebre, porque no tenía un lugar adecuado para nacer. Y después de nacer se ve expuesto al peligro de muerte, y un ángel se aparece a su padre en sueños, a San José, y le dice: llévate el niño, ponlo a salvo. Y migran hasta Egipto. La Sagrada Familia es un ejemplo de esas familias migrantes que huyen del peligro, de la muerte, de la destrucción, como hay hoy miles, ¿por qué no?, millones de familias migrantes huyendo en lugares como Sudán, en lugares como Ucrania, como Birmania. Estamos viendo a la familia en crisis, y eso es lo que el Papa nos recuerda. No es la familia una familia totalmente feliz, no es totalmente plena, porque siempre hay dificultades. Pero podemos encontrar esa plenitud y esa felicidad si nos apoyamos en lo que Dios tiene como propósito para nosotros. Ahora bien, nunca debamos perder la esperanza, nunca. Que nuestros límites no sean para nosotros un pretexto. Nunca renunciemos a buscar la plenitud en el amor. Sí, conscientes de las dolorosas realidades, conscientes de los peligros que nos acechan. Enfrentemos como familia esas dificultades, luchemos para salir adelante, no nos rindamos. Y aquí quisiera citar lo que dice el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, verso 51. Jesús, siempre con su mirada de amor, pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? El evangelista es claro. Llega Jesús frente a un ciego de nacimiento y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta que yo hoy le hago a usted: ¿Jesús sabía perfectamente lo que ese ciego necesitaba? Sí. ¿Y por qué Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Porque Jesús espera oír de ese hombre el deseo de superación, el deseo de salir adelante, el deseo de sanidad, esa intención interior. Si Dios podría cambiar nuestra vida sin que nosotros dijésemos lo que necesitamos, pero Él está siempre abierto a escucharnos, y especialmente en tiempos de crisis, especialmente en esos momentos de dificultad. El Papa Francisco incluso señala lo siguiente: es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Mirar con los ojos de Dios y ver en el otro a Cristo puede ser un difícil trabajo si tomamos en cuenta a las familias que conviven con un alcohólico, a las familias que conviven con una persona que tiene adicción a las drogas, a una persona violenta, a una persona que insulta y que humilla. Puede resultar complejo hoy en día mirar a Jesús, mirar al Cristo en ese esposo infiel, en esa esposa infiel, en ese cónyuge que dejó el hogar, que dejó a los hijos. Puede ser difícil para un hijo mirar en su padre o en su madre el reflejo de Dios cuando las acciones de estos, el padre y la madre, distan mucho de lo que Dios quiere para los hijos. Hoy en día es un gran desafío vivir esa familia que camina. Recuerde, no es una familia perfecta, no es una familia que esté culminada, digámoslo de esta forma. Tenemos que seguir caminando, es lo que nos indica el Papa Francisco. Tenemos que perseverar en el camino de la fe. Cada familia necesita un gradual desarrollo de su capacidad de amar.
No es algo que surge de la noche a la mañana. Incluso el proceso del perdón en ocasiones tarda varios años. Lo que sí debemos tener en cuenta es que ese proceso que nos conduce al perdón es un proceso de crecimiento. Porque más recibe quien perdona, quien ofrece el perdón, recibe más que aquel que es perdonado. Porque aquel que perdona sabe superar la herida y puede seguir adelante. Eso no significa que la esposa que ha sufrido agresión o que su esposo le ha sido infiel va a decir de la noche a la mañana, yo te perdono y no pasó nada. Eso no lo significa. Lo que significa es que yo me puedo liberar del rencor. Significa que yo puedo dejar atrás esas ataduras que me atan al odio, al resentimiento, y demostrarle a mis hijos que puedo ser libre, que puedo vivir en paz, que puedo establecer una relación primero con Dios, en segundo lugar conmigo mismo, con mi persona, y en tercer lugar con los demás que me rodean. Ahora bien, cada familia sigue un proceso que la conduce hacia la plenitud en la vida eterna. No olvidemos que esta experiencia que llamamos vida es solo un pasaje en el infinito océano de la eternidad. Si vamos a pasar la eternidad con Dios, imagínese un océano. E imagine un granito de arena, esa es nuestra vida. Pequeño, insignificante este tiempo, tal vez 100 años, tal vez un poco más, un poco menos. Pero ese tiempo es poco comparado a la eternidad con Dios. Por ende, nuestras familias son peregrinas, familias que caminan a Dios, porque proceden de Él y vuelven a Él. El cuarto elemento que el Papa Francisco nos hace referencia es hacer iglesia. Y él dice, queridos esposos, ayúdense mutuamente a experimentar la belleza de la iglesia doméstica para hacer la iglesia en casa. Este es un elemento medular de esta enseñanza y no podemos pasarla por alto. No podemos dejar de lado el concepto iglesia doméstica acuñado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1984 en su carta a las familias. Desde ese momento nos llamaba a construir iglesias en el hogar, donde los padres y madres son guías espirituales, animadores de sus hijos. No podemos renunciar a ese ideal de construir en nuestros hogares centros que animen e impulsen a nuestros hijos en la fe. En ocasiones, como papás, nos ocupamos mucho de lo que comen, de lo que visten, de los aparatos con los que juegan, de la marca de los zapatos que llevan, pero se nos olvida hacer un esfuerzo para que su alma, su espíritu esté nutrido, para que tengan una relación cercana con Dios. No solamente aspectos superficiales o materiales, aspectos que los hacen trascender hasta la presencia de Dios. Esto es lo que hace de la familia una verdadera iglesia, no un lugar de encuentro, un dormitorio, es un lugar para encontrarnos con Dios. Construir una iglesia doméstica es deber de todos los integrantes. Crear un ambiente de armonía y de paz, pero sobre todo de acogida, con una capacidad sanadora, es el propósito de Dios para la familia. No solo los padres tienen la responsabilidad, también los hijos se ven enfrentados al desafío, al reto de ser verdaderos miembros e integrantes de una iglesia hogareña. Y su testimonio debe ser coherente con el testimonio de los padres. Por eso insistimos siempre, recuerde, nuestros hijos difícilmente hacen lo que nosotros decimos, ellos hacen lo que nosotros hacemos. De ahí que el testimonio y el estilo de vida que nosotros como adultos tenemos son para ellos un camino a seguir. El Papa también dice, la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. No les estoy invitando a realizar una tarea fácil. De hecho, se requiere fuerza, se requiere sacrificio y se requiere, profundizar. Acercarnos a lo interior de nosotros, a lo interior de nuestro corazón y mirar en qué podemos cambiar. Haga una lista de cuáles son esas cosas o situaciones en las que usted debe cambiar. Eso es parte de ese proceso de construcción de una mejor familia, de construcción de una iglesia doméstica. Finalmente,
El desafío diario es conservar ese espíritu de donación entre los esposos, el que caracteriza el perdón, caracteriza una actitud positiva, caracteriza la ayuda del otro. Es esa necesidad de extender la mano al que más lo necesita, que entre los esposos se atiendan y se ayuden, que entre los esposos se den la mano y se soporten, porque habrá algún momento en que uno de los dos flaquee, pero bien lo dice la Escritura, mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo ayuda a seguir. He ahí la gran importancia de la unión matrimonial, de la unión conyugal y de la fidelidad que se vive entre los esposos. Decíamos que el desafío diario es un desafío de conversión. No podemos solos. De ahí que el Papa Francisco nos ha regalado una oración para el Encuentro Mundial de las Familias de este año 2022, y la cual le invito que en casa, con los suyos, realice conmigo, para que podamos acercarnos a la iglesia que celebra ese Encuentro Mundial de las Familias y todos, como una gran familia, pidamos a Dios su ayuda. Padre Santo, estamos aquí frente a ti para alabarte y agradecerte por el don grande de la familia. Te rezamos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y, como pequeñas iglesias domésticas, sepamos testimoniar tu presencia y el amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te rezamos por las familias atravesadas por dificultades y sufrimientos, por la enfermedad o por sufrimientos que tú solo conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al cual las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevos caminos para crecer en el amor. Te rezamos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son señal de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los hijos, que en la carne y en el espíritu tú les confías. Por la experiencia de fraternidad que la familia pueda donar al mundo. Señor, haz que toda familia pueda vivir la propia vocación a la santidad en la iglesia, como una llamada a hacerse protagonista de la evangelización, en el servicio a la vida y a la paz, en comunión con los sacerdotes de cada estado de vida. Bendice el Encuentro Mundial de las Familias y a todos nosotros. Amén. Hemos desarrollado el tema de la espiritualidad matrimonial y familiar como parte de la Escuela de Padres correspondiente al mes de junio. Nos hemos unido como iglesia a este Encuentro Mundial de las Familias. Yo espero que en sus hogares logren vivir una experiencia de encuentro con Dios. Construyamos iglesias domésticas y, si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en el mes de julio con otro tema de nuestra Escuela de Padres de Sedes Don Bosco. Que Dios los bendiga y, por sobre todo, que bendiga a esas familias que siguen luchando por ser verdaderas iglesias domésticas. Hasta pronto.